Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos un tema más centrado en la microbiología, y más específicamente nos centraremos en la historia de Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek fue el primero en asomarse a un mundo nuevo y poblado de millares de especies diferentes de seres diminutos y mortíferos, pero útiles para muchos ramos. Pero antes que nada, ¿quién fue Anton van Leeuwenhoek? Leeuwenhoek nació un 24 de octubre de 1632, en Delft, las Provincias Unidas de los Países Bajos. Fue un comerciante neerlandés que además sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos microscópicos cuya fabricación él mismo perfeccionó. La historia de la biología lo considera precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología, e incluso es llamado como el padre de la microbiología. Pero vamos más despacio con su historia. Leeuwenhoek dejó la escuela a la edad de 16 años. Tiempo después volvió a Delft, se casó y abrió por su cuenta una tienda de telas. Tuvo varios hijos que casi todos murieron a una tierna edad, pero su vida durante esos tiempos es casi desconocida. En aquel tiempo las personas cultas hablaban en latín, pero Leeuwenhoek no sabía ni leerlo. La Biblia, en holandés, era el único libro que él poseía, pero fue su ignorancia lo que lo favoreció, porque aislado de toda palabrería y charlatanería, no pudo más que guiarse por sus propios ojos, reflexiones y su propio criterio. Visitando las tiendas de óptica, aprendió las técnicas necesarias para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales. Era un hombre de lo más quisquilloso, no le bastaba con que sus lentes igualaran a los mejores de Holanda, sino que tenía que superarlos. Y aún luego de conseguirlo se pasaba horas y horas dándole una y mil vueltas. Después montó sus lentes en marcos de oro, plata o cobre que él mismo había extraído de minerales, entre fogatas, humos y extraños olores. Naturalmente, sus vecinos lo tildaban de loco, pero aún así, y a pesar de sus manos lastimadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando a su familia y sin preocuparse por sus amigos. Trabajaba hasta altas horas de la noche en apego a su delicada tarea. Aún con su fama de ignorante y loco, era el único hombre en toda Holanda que sabía fabricar aquellos lentes. Satisfecho de sí mismo y en paz con el mundo, se dedicó a examinar con sus lentes cuanto caía en sus manos. Analizó las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel. En la carnicería consiguió ojos de buey y se quedó maravillado de la estructura cristalina. Pasó horas enteras observando la lana de ovejas y los pelos de castor y liebre, cuyos finos filamentos se transformaban bajo su pedacito de cristal. Con sumo cuidado disecó la cabeza de una mosca, ensartando la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla se quedó asombrado. Notó los pequeños cortes transversales de la madera de 12 especies diferentes de árboles y observó el interior de las semillas de algunas plantas. Pero Leeuwenhoek aún era un hombre muy escéptico. Miraba y remiraba una y 100 veces el aguijón de una abeja o la pata de un piojo. Durante meses enteros dejaba clavadas muestras en la aguja de su extraño microscopio, y para poder observar otras cosas, se vio precisado a fabricar cientos de microscopios. Así podía volver a examinar los primeros especímenes y confrontar cuidadosamente el resultado de las nuevas observaciones. Solo hasta estar seguro de que no había variación alguna en lo que observaba, después de mirarlo y remirarlo cientos de veces, y solo entonces hacía algún dibujo de sus observaciones, y aún así no quedaba del todo satisfecho. Así, durante 20 años trabajó en completo aislamiento. En aquel tiempo, la segunda mitad del siglo XVII, surgían nuevos movimientos en todo el mundo, en Inglaterra, Francia e Italia. Hombres singulares comenzaban a dudar de aquello que hasta entonces era considerado como la verdad. Y en Inglaterra, unos cuantos de estos revolucionarios formaron una sociedad llamada The Invisible College, que tuvo que ser invisible porque si Cromwell se enteraba de los extraños asuntos que pretendían dilucidar, los habría ahorcado por conspiradores y herejes. Los miembros del Invisible College fueron los primeros espectadores del trabajo de Leeuwenhoek, y este comenzó a escribir cartas para ellos con sus descubrimientos.
Leeuwenhoek escribió largas cartas en holandés vulgar y con una familiaridad campesina, donde relataba sus descubrimientos en el microscopio que él mismo fabricó. La Real Sociedad estaba absorta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron embobados y les causó gracia, pero sobre todo la sociedad quedó asombrada de las maravillas que Leeuwenhoek aseguraba haber visto a través de sus lentes. Recordemos que cuando Leeuwenhoek nació no existían microscopios, sino simples lupas o cristales de aumento, a través de los cuales podría haber mirado hasta envejecer, sin lograr descubrir un ser más pequeño que el ácaro del queso. Cada vez que perfeccionaba sus lentes con persistencia de un lunático, examinando cuánta cosa tenía por delante, tanto las más íntimas como las más desagradables, pero esta aparente manía le sirvió como preparación para aquel día fortuito en el que, a través de su lente de juguete, observó una pequeña gota de agua, pero no cualquier agua, agua de lluvia. El cansado hombre rompió un tubo en pedacitos, salió al jardín y se inclinó sobre una vasija de barro que tenía para medir la cantidad de lluvia caída. Regresó a su laboratorio, enfiló el tubo de cristal en la aguja del microscopio y, sorpresa, encontró bichos. Bichos diminutos que nadaban en el cristal del microscopio. Este conserje de Delft había admirado un mundo fantástico de seres invisibles a simple vista, criaturas que habían vivido, crecido, batallado y muerto, ocultas por completo a la mirada del hombre, desde el principio de los tiempos. Seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos. Seres más fieros que los dragones que vomitan fuego o que los monstruos con cabeza de hidra. Asesinos silenciosos que mataban a los niños en sus cunas y a los reyes en sus resguardados palacios. Este es el mundo invisible, insignificante pero implacable, al que Leeuwenhoek, entre todos los hombres de todos los países, fue el primero en asomarse. Pero Leeuwenhoek aún era un hombre desconfiado. Tan enormemente pequeños y extraños eran aquellos animalitos que no le parecían verdaderos, por lo que los observó hasta que las manos se le acalambraron de tanto sostener el microscopio y los ojos se le enrojecieron de tanto fijar la vista. Pero era cierto, vio de nuevo aquellos seres y no solo una especie, sino otra mayor que la primera, moviéndose con gran agilidad en sus varios pies de una sutileza increíble. Descubrió una tercera especie y una cuarta, tan pequeña que no pudo discernir su forma. Pero, ¿de dónde procedían estos extraños y minúsculos habitantes de la gota de agua? ¿Llovieron del cielo? ¿Treparon sin ser vistos desde el suelo? ¿Los habría creado Dios de la nada a su capricho? Leeuwenhoek creía en Dios, con el mismo fervor que cualquier holandés del siglo XVII. Siempre mencionaba a Dios como el creador del universo y no solo creía en él, sino que lo admiraba desde el fondo de su corazón. Pero aún así, descartó como improbable la posibilidad de que aquellos animalitos cayeran del cielo. Cierto era que Dios no podía hacer surgir de la nada a los animalitos que había encontrado, pero solo había una forma de dilucidar esta cuestión, y era experimentando. Tomó un plato grande de porcelana, lo limpió esmeradamente y lo colocó encima de un gran cajón, cerciorándose de que las gotas de lluvia no salpicaran lodo dentro del plato. Tiró la primera agua para que la limpieza del recipiente fuera absoluta y después recogió en sus delgados tubitos unas cuantas gotas. Regresando a su laboratorio y, sorpresa, lo demostró. Esta agua no contiene ni un solo bicho, así que definitivamente no caen del cielo. Bajo sus lentes pasaron aguas de todas clases. Agua conservada en la atmósfera confinada de su laboratorio, agua contenida en una vasija sobre el tejado de su casa, agua de los no muy limpios canales de Delft, agua del profundo y fresco pozo de su jardín, y en todas ellas pudo observar los mismos bichos, quedándose boquiabierto ante su enorme pequeñez. Encontró miles de esos seres que eran menores que un gramo de arena, y comparándolos con el ácaro del queso guardaban la misma proporción que una abeja con un caballo. Leeuwenhoek continuó con sus experimentos y observaciones. Después de un tiempo volvió a escribir a la Real Sociedad sobre sus descubrimientos, aunque en algunas ocasiones Leeuwenhoek terminaba molesto por la insistencia de revelar el secreto detrás de su peculiar microscopio, secreto que él no estaba dispuesto a compartir con nadie. Así que, dada la situación, la Real Academia encargó a Robert Hooke y Nehemiah Gray la construcción de los mejores microscopios de los que fueran capaces.
y también la preparación del agua de pimienta de la mejor calidad. Y el 15 de noviembre de 1677 llegó Hooke a la reunión, presa de una gran excitación, pues Leeuwenhoek no había mentido. Allí estaban aquellos increíbles bichos. Los miembros se levantaron de sus asientos reuniéndose alrededor del microscopio, miraron y se asombraron. Un día inolvidable para Leeuwenhoek. Poco más tarde, la Real Sociedad lo nombró miembro y le envió un elegante diploma de socio, en una caja de plata cuya tapa ostentaba grabado el emblema de la sociedad. Leeuwenhoek estaba agradecido y siguió enviando cartas a la sociedad hasta su muerte a los 91 años. Pero hasta ese día, Leeuwenhoek siguió negándose a compartir su microscopio, aun cuando la Real Sociedad le había ofrecido una suma considerable de dinero por alguno de los muchos ejemplares que él poseía. Leeuwenhoek continuó recluido con sus experimentos hasta el último de sus días, aunque careció de imaginación para deducir que aquellos despreciables bichos podrían ser las causas de las enfermedades en los hombres. Aunque consiguió demostrar que aquellos seres microscópicos eran capaces de devorar y matar a seres mucho más grandes que ellos mismos. Posterior a su fallecimiento, muchos investigadores gozaron de fama muy superior hasta el día de hoy, pero ninguno de ellos ha sido tan sincero ni tan desconcertantemente estricto como este conserje holandés, quien fue el primero en ver el extraordinario mundo microscópico. Y bien, esto fue todo por esta ocasión. ¿Qué te pareció la historia de Anton van Leeuwenhoek? ¿Ya la conocías? Espero que el video les haya gustado. No se olviden de dejar su like y suscribirse, así como apoyar el cómic en Webtoon, donde se sube capítulo casi cada semana. Muchas gracias.